Hola, buenos días. Buenos días. Ahorita en unos minutitos todavía no termina la transmisión que está en Facebook de otra conferencia. Ah, perfecto, muy bien. Ahorita le aviso. Esperemos no se tarde mucho. Sí, ahorita ya nada más que entre la expositora y tú ya me dices cómo le hacemos para hacer la presentación y todo eso. Ustedes entran y luego yo leo el currículum, algo así, ¿no? Sí, yo les aviso Ok, cuando ya esté la transmisión. ok, entonces aquí estoy en apago cámara Sí, y aquí estoy. gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días. Bueno, ya tardes. Le Hola. comentaba a Teresa Aguilar Sí, que hola. todavía no terminan la otra transmisión. Ahorita les aviso porque si ahorita ya me conecto, voy a tumbar la otra. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. Y aquí estamos. Gracias. Bueno, pues aquí esperamos, Lulucita. Muy bien. Toca Sí, borrar silencio. aquí estoy, atenta. Ok, entonces, ¿podemos platicar o no? O hasta que no, ¿verdad? No. Ok, pues ya ahorita tú, nos dice, si ya nos callaron. Que sí se oye.
Hola, ya estoy cargando para la transmisión. Ahorita en unos segunditos carga. Perdón Perfecto. por la demora. Y no te preocupes, Betty, yo lo entiendo. Bueno, pues aquí ya está Lulú Moreno, nuestra expositora. Bien. Allá estamos. Ok, ya puede proceder a la presentación de Lourdes Moreno, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Muy bien, pues muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto el día de hoy contar con esta presencia tan importante de la maestra María de Lourdes Moreno Estrada. Ella es feminista, política, sentipensante. Es licenciada en Derecho, maestra en Educación, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presidente de Samalou Asociación Civil, activista por los derechos humanos, impulsora de proyectos en beneficio de los derechos políticos electorales de las mujeres e iniciativas ciudadanas de ley. Ha trabajado con los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes del Estado en áreas de género, derecho humano y participación política. Integrantes de órganos ciudadanos como Red Nacional de Defensoras de la Paridad, Red Nacional de las Defensoras de Víctimas de la Violencia Política de Género, Escuela de Derechos Políticos Electorales en San Luis Potosí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Observatorio Estatal de Participación Política de las Mujeres en San Luis Potosí, Parlamento de Mujeres de San Luis Potosí. Ella actualmente participa en 3 proyectos. El primero en prevención de violencia política de género para mujeres indígenas de la Huasteca Potosina, en Samalou Asociación Civil y la Organización Internacional de Rise Up. El segundo proyecto es de transversalización de la perspectiva de género y paridad de la ley de consulta indígena, impulsada por mujeres Cialui en San Luis Potosí, de manera colaborativa con Nueva Luna, Asociación Civil. Y tercer proyecto, impulso a la participación política de las mujeres indígenas de la Huasteca Potosina en Samalou, Asociación Civil, EDUCIAC, Asociación Civil y la Unión Europea. Nos da muchísimo gusto el día de hoy presentar a la maestra Lourdes Moreno. Adelante, Lulú, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que se dieron un poco de tiempo el día de hoy para poder compartir un poco sobre lo que es el andar de las mujeres en el espacio público, que el título mismo lo dice de esta charla, que es entre la violencia y la libertad, porque creo que es así como intentamos, ¿no? Las mujeres habitar el espacio público. Andamos buscando la libertad, muchas veces ejerciendo nuestros derechos y nos topamos con algunos obstáculos que se traducen en violencias que nos atraviesan los cuerpos de mujer en los que habitamos. Yo quisiera contarles un poco de mi experiencia personal, porque yo desde muy pequeña quise participar en la política. Yo era una niña y veía como mi papá todos los días abría el periódico en la mesa del comedor. Aquí en su casa llega el periódico todos los días impreso. Y bueno, mi papá se quejaba mucho de si estaban mal la recaudación de los impuestos, si la luz, si el agua, si la canasta básica subía y muchas situaciones por el estilo. Entonces yo empecé a cuestionarme quién se encargaba de resolver todos esos problemas, quiénes serían las personas que pudieran solucionar todas esas cuestiones. Y en mi investigación, siendo todavía una niña, pues me di cuenta que la mayoría de estas personas pues eran hombres, estaban en un partido político en particular
que eran licenciados en Derecho, eran abogados, que escribían en el periódico, que daban entrevistas y, bueno, que casi todos ellos eran catedráticos en la Facultad de Derecho. Entonces, comencé a transitar hacia allá, empecé a caminar para ese lado y, pues bueno, cuando yo entré a la universidad, ya contaba con algunos elementos que había estado construyendo durante mi adolescencia para poder ejercer estas prácticas políticas de una manera ya formal. Incluso yo ya era militante de un partido político en donde, pues bueno, realicé activismo, hice algunas campañas y pues antes de tener un cargo de toma de decisiones, pues parecía que todo era muy cordial, era muy bienvenida a trabajar, a pegar calcomanías, a repartir folletos y a hacer el trabajo de la campaña, ¿no? Después me separé un poco de esta actividad política porque entré a la política universitaria y fue en donde me di cuenta que aún ya contando con algunas de estas requisitos o de estas situaciones que les mencioné anteriormente, que yo consideraba que eran necesarias para poder ejercer las prácticas políticas, pues cuando yo entré a la Facultad de Derecho y quise pertenecer a un grupo político, me di cuenta de que había un trato diferenciado hacia mi persona y que había muy pocas compañeras mujeres que estaban participando dentro de la política estudiantil. Me di cuenta de que cuando organizábamos reuniones, me pedían a mí que hiciera el café o que pusiera en la mesa las carpetas y los lápices, y cuando se trataba de dar opiniones o de alzar la voz, normalmente era callada por las voces de otros compañeros que en su mayoría eran hombres. También cuando quise contender por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, creo que había muchos mensajes simbólicos que estaban ahí implícitos. La mayoría de las personas, hombres, incluso mujeres, decían que una mujer nunca iba a ganar en derecho. Las mujeres en derecho normalmente íbamos vestidas con traje sastre o con pantalón, porque si atravesábamos la facultad en falda, retumbaba la escuela con los chiflidos de los compañeros que incluso estando en un salón del tercer piso no se daban cuenta de cómo íbamos vestidas, pero sabían que era un código que entre ellos se entendían para manifestar esta conducta que pues al final del día hoy entendemos que es acoso y creo que son prácticas que se están ya erradicando en las escuelas. Sin embargo, pues tenía que cuidar de una manera muy considerable el cómo me vestía, el cómo me comportaba, el cómo me relacionaba con los demás compañeros. Y creo que eso es un trato muy diferenciado cuando una mujer ejerce prácticas políticas. Yo desde la escuela lo viví, cuando fui candidata a la Sociedad de Alumnos, me acuerdo mucho que estaba ya siendo candidata y representando al grupo estudiantil en el que yo siempre había participado y representando a algunos otros grupos estudiantiles que decidieron apoyar mi candidatura. Me sentaba en la mesa de negociaciones con compañeros de otros grupos y ellos no se referían a mí, incluso siendo yo la candidata y estando sentada en la misma mesa, se referían a otros compañeros varones, dejándome completamente invisibilizada. Y bueno, normalmente estas reuniones se extendían, se daban casi siempre cuando salíamos de clase por la noche, porque pues la mayoría trabajábamos y estudiábamos, y entonces normalmente se extendían hasta muy tarde. Hay otra situación que es esta parte de que siendo mujer, la familia pues te cuida más, se preocupa más, cosa que me parece que está muy bien la parte de los cuidados. Sin embargo, también hay como una señalización por parte tanto de la familia como de otras mujeres de que una mujer esté sola en un espacio donde hay puros hombres, ¿no? Normalmente empezaba algo de la negociación en un café, después pasaba unas cervezas y recuerdo mucho a mi papá llamándome por teléfono y diciéndome que dónde estaba, si ya era tarde, y recuerdo mucho que le decía que estaba en las negociaciones porque iba a ser candidata a la consejería de alumnos, que si no me creía, pues podía ir a un lugar en donde nos reuníamos para que se diera cuenta de que era verdad. Y una vez mi papá llegó a ir y me dijo que
que pues se iba a retirar, pero que no le parecía correcto que fuera tan noche, que estuviera yo con puros hombres y que estuvieran tomando, ¿no? Entonces, estas situaciones se replican en los partidos políticos, son cosas constantes que a las mujeres nos ponen a veces en situaciones de riesgo, de otro tipo de conductas, y que también a nosotras nos pesan para poder ejercer las prácticas políticas de manera diferenciada que a los hombres. Cuando yo iba a registrarme para poder contender a esta sociedad de alumnos, tenía un compañero que era un compañero que había colaborado mucho tiempo en el grupo estudiantil en el que yo participaba y que era un amigo muy cercano. Y bueno, un día antes de que fuera el registro se nos desapareció. No lo encontrábamos, lo andábamos buscando y pues no nos contestó el teléfono hasta que nos dimos cuenta que llegó a registrarse con algunas personas que eran de nuestro propio grupo, que él logró llevar y hacer una coalición con otra planilla, que era nuestra planilla antagonista principal, ¿no? Entonces perdimos por 30 votos y creo que no fue doloroso tanto el perder, sino el darme cuenta de que en las prácticas políticas masculinas pareciera que todas estas éticas, ¿no? No existen. Esta parte de que el fin justifica los medios, de que en política la traición es normal, incluso he escuchado algunas frases como que la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos, ¿no? Yo les digo, bueno, las mujeres no queremos hacer política de esa manera. A las mujeres no nos gusta comer eso, nos gusta comer otras cosas, y a mí en lo personal me gusta hacer política con un sentido más ético, tener otras prácticas en otros espacios donde nos sintamos las mujeres cómodas, donde nos podamos vestir como nosotras queramos, donde podamos relacionarnos con otros hombres como queramos, en donde se nos tome en cuenta porque nosotras pensamos y también tomamos decisiones que nos incluyen y nos atañen a nosotras. En ese sentido, pues bueno, se perdió esa candidatura y yo recuerdo que unos años después fui a un seminario a la Facultad de Derecho y pues bueno, nos pidieron que entráramos a la sala de juntas y recuerdo haber visto toda la sala de juntas de la Facultad de Derecho llena de fotografías de los directores que había tenido la facultad. Y en ese momento me di cuenta de que no solamente se trataba de la sociedad de alumnos, que nunca había llegado una mujer, también era en la consejería de alumnos y también era en la dirección de la facultad. Creo que es un recurso simbólico que nos había faltado a las mujeres, el hecho de saber que así como estaba ahí un monumento a Ponciano Arriaga, a Benito Juárez, o una sala llena de fotografías de hombres, a las mujeres nos hace falta recursos simbólicos que nos posicionen en el espacio público, que nos posicionen en la memoria y en esos muros de honor. Yo menciono, por ejemplo, en el Congreso del Estado, que en el muro de honor del Salón de Plenos del Congreso del Estado solamente hay una sola mujer, que es Dolores Jiménez y Muro, y que seguramente en la vida política del Estado ha habido muchas mujeres muy valiosas que han aportado sus saberes y sus pensares a la sociedad potosina y no se les conoce y no se les visibiliza. Entonces, esto es como una invitación a todas las mujeres y a todos los hombres de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a reconocer a las mujeres, a visibilizar a las mujeres y a crear y construir estos recursos simbólicos para saber que nosotras hemos aportado, que hay maestras, catedráticas, investigadoras, que hay administrativas, que hay alumnas que le han aportado muchísimo y que muchas de ellas han dejado su vida ahí en la escuela, porque hay mujeres que han trabajado desde muy jóvenes hasta jubilarse, que han aportado muchísimo a todas las profesiones, no solamente al derecho. Sin embargo, creo que en la parte de la administración pública, del derecho y bueno, en todas las materias, hace falta esta transversalización de la perspectiva de género. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues precisamente con el movimiento que hicimos hace poco, otras 3 compañeras de la Facultad de Derecho y su servidora, y que tenemos que replicar en muchos otros espacios, no solamente de la universidad, sino de la vida pública en San Luis Potosí. Impulsar la participación política de las mujeres nos va a permitir que haya más mujeres catedráticas, que haya directoras, que haya mujeres en la rectoría, en la sociedad de alumnos, en la consejería,
¿Para qué? No es por el simple hecho de decir es que las mujeres también merecemos estar ahí. Claro que lo merecemos, pero creo que esto va más allá. Yo les pongo el ejemplo de mi carrera porque soy abogada, de que la ley exige que todas las políticas públicas, toda la legislación y partición de justicia se dé con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, de interculturalidad y de interlegalidad. Creo que lo demás se puede ver en las teorías desde la escuela. Sin embargo, creo que en las facultades hace falta que se estudien teorías feministas o que se estudien libros que hayan escrito otras mujeres, que entendamos de qué va esto de la perspectiva de género. No hay una sola materia, al menos en la Facultad de Derecho, y creo que en otras facultades tampoco lo hay, que hable sobre el feminismo, entendido como esta lucha de las mujeres por sus derechos, que hable de los pensares y los saberes de las mujeres en cada una de las profesiones, en cada una de las teorías que se manejan en todas las disciplinas. Y pues bueno, también hacer como esta historia, en todas estas disciplinas hay mujeres que históricamente han aportado, y creo que el conocerlas, reconocerlas y saber cómo se ve el mundo y cómo se piensan esas teorías desde una mirada de mujer, desde los cuerpos de las mujeres, tendría que ser algo muy necesario para que cuando salgan las alumnas y los alumnos de estas facultades puedan también tener como esta empatía con el otro género y saber que también se ve el mundo de manera diferente desde nuestros cuerpos sexuados de mujeres. En el caso de las abogadas y los abogados, yo les menciono que cómo podemos exigir que las y los diputados hagan leyes con perspectiva de género si no conocen del tema, porque ninguna de sus profesiones en las facultades pues tocaron este tipo de asuntos. ¿Cómo vamos a diseñar políticas públicas con perspectiva de género si no tenemos una materia que tenga que ver con género, ni teorías feministas justo dentro de la currícula de los planes de estudios en ninguna facultad de la universidad? ¿Cómo va a haber una impartición de justicia con perspectiva de género si las y los abogados que están en los juzgados tampoco han tenido esta formación desde su alma mater? Entonces creo que es muy necesario posicionar ahí en esos espacios de tomas de decisiones, de las currículas, de los planes de estudio, de los libros que vamos a consultar, que hay en las bibliotecas, en CICSA y en todos estos espacios donde se genera conocimiento en las investigadoras, pues esta representación de mujeres, ¿no? Para que podamos nosotras mismas impulsar nuestros temas, conocernos a nosotras mismas y reconocernos. Creo que difícilmente los hombres, pues desde su privilegio podrán encabezar esta lucha para que nosotras seamos visibilizadas y nuestra voz se escuche. Tendremos que entender que el empoderamiento es hacernos sujetas de nuestra propia historia y cambiar las cosas desde lo que una puede aportar, y sumando las voluntades de otras compañeras para poder posicionar nuestros temas, nuestros saberes, nuestros pensares, nuestros derechos y nuestras reivindicaciones en el espacio público. Yo recuerdo mucho que cuando empezamos con este proceso para la paridad en la Universidad Autónoma, otras compañeras feministas de otras colectivas nos decían, ¿sabes qué? Es que no nos interesa ocupar los cargos de sociedad de alumnos y consejería, porque normalmente han estado ahí hombres, y son hombres que muchas veces son amigos de los maestros, de los directores, y que cuando alguna de nosotras nos acosaron o nos hostigaron, acudimos a esos hombres y nos dieron largas, nos dijeron que sí, que después, y nunca nos ayudaron y nunca nos resolvieron nada. Cuando hay que solicitar las becas, cuando pedimos apoyo para el camión, para los alimentos que a veces nos dan algún apoyo ahí en las cafeterías, cuando tenemos algún problema con algún maestro, normalmente ellos como hombres tienen sus códigos y entre ellos se apoyan, ¿no? Sobre todo si son de sus propios grupos políticos, pero a nosotras nos han dejado solas, y por eso nos hemos constituido en colectivas feministas en la universidad para defendernos entre nosotras, porque sentimos que nadie nos defiende. Y entonces yo les decía, claro, pero no podemos cederles el espacio. En esos espacios hay recursos,
económicos, simbólicos, humanos, que nosotras también tenemos derecho a acceder a ellos y que solo entre nosotras impulsándonos y ocupando esos espacios podemos acceder para que dejen de ser esos pequeños monopolios masculinos. Y entonces creo que hubo un entendimiento muy bueno con todas las demás compañeras de las colectivas para que pudiéramos entre muchas facultades impulsar este tema, hacer una iniciativa de ley. Hicimos una investigación para ver cuántas mujeres habían sido candidatas y habían ganado sociedad de alumnos, consejería, y en qué facultades. Y pues por supuesto que los estereotipos de género y estos roles de género pues se replican, ¿no? En algunas facultades que tienen que ver más con los cuidados, como lo son enfermería, como lo son psicología y algunas otras, pues hay habitualmente muchas más mujeres, ¿no? Y han ocupado cargos de toma de decisiones en consejerías y sociedades de alumnos más mujeres. Sin embargo, en otras facultades como medicina, como derecho, es donde hemos visto pues menos participación de mujeres, hay pocas candidaturas y las pocas candidaturas que han habido, ninguna ha prosperado. Entonces, de ahí surgió como esta idea de posicionar el tema y lograr la paridad. A mí me tocó ya hace más de 10 años ser candidata y vi un live que estaban subiendo compañeras de la otredad, un grupo de mujeres que se constituyeron ahí en la Facultad de Derecho para impulsar el tema, y había otra compañera, Ariana, que también había sido candidata y también había padecido todo este tipo de cosas, y platicábamos ella y yo, oye, pertenecimos las dos a un grupo político. Yo le decía, ¿no te molestaba muchísimo que cuando hacían un evento social en un antro o en algún salón de parte del grupo? Yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, yo les decía, ¿qué voy a aportar a la reunión, no? O sea, ¿en qué apoyo, en qué coopero, en qué participo? Y me decían, no, pues tú nada más arréglate bonita, vete guapetona y llévate amigas que estén bonitas y ya con eso nos ayudas, ¿no? Entonces pasamos de ser sujetas, ¿no? Pensantes, que queríamos aportar a una causa política, pasamos a ser un objeto, ¿no? Que aparte tenía que llevar más compañeras que fueran guapas para atraer a los hombres de otros grupos para que sí asistieran a la reunión y ahí ellos poder hacer sus negociaciones. Entonces ese tipo de cuestiones me parecían algo terrible, y entiendo por qué muchas de las feministas no querían participar dentro de estas prácticas políticas. Sin embargo, creo que ahora, después de tantos años, se logró mucho. Otra de las compañeras, esta Erika, fue candidata en la pasada elección y logró ser la primer presidenta de la sociedad de alumnos en la Facultad de Derecho. También se ganó la consejería con una mujer en la titularidad, y pues para nosotros es un logro muy grande, primero, que se haya aceptado desde Rectoría esta reforma, ya que hicimos esta investigación para fundamentar una iniciativa de reforma estatutaria para poder implementar la paridad desde el estatuto orgánico y que permeara a todas las facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se logra este paso. Tuvimos reuniones con el director de la Facultad de Derecho, con algunos otros directores, utilizamos las redes sociales para compartir la información con las colectivas feministas, los medios de comunicación para posicionar el tema, y tuvimos reuniones con el rector. Incluso hubo otras compañeras y compañeros que eran consejeros que al meter nosotros la iniciativa inmediatamente fueron y metieron otra. Platicamos con algunas y con algunos de ellos y dijimos que teníamos que sumar esfuerzos porque no era un tema de protagonismos, era un tema de que el interés de todas nosotras era que la reforma estatutaria quedara y que quedara para la elección que acaba de pasar. Porque sí, al principio creo que el proceso iba un poco lento y que ya con el impulso también de otras compañeras de colectivas y socializando el tema, se logró que fuera para esta elección. Y pues bueno, creo que el logro ustedes lo conocen, muchísimas mujeres participaron de la elección, muchísimas mujeres se posicionaron en la consejería de alumnos y en la sociedad de alumnos. Y el tema no es solamente que tengamos los cargos y digamos, bueno, ya somos mujeres empoderadas que estamos en los cargos de tomas de decisiones. Se trata de ser mujeres que tengamos conciencia de género y que sepamos cómo nos han atravesado las violencias, que sepamos lo que es ser alumnas
que tenemos que tomar el camión a las 5 de la mañana en una colonia de la periferia y cómo desde nuestro cuerpo de mujer se siente el miedo de ser abusadas, de que nos roben nuestras pertenencias o de ser violadas cuando pasa un hombre al lado de ti. Cosa que pues un hombre en esa misma situación, tomando el camión a las 5 de la mañana en una colonia de la periferia, que pase una mujer adulta a su lado, no le causa ningún temor. También necesitamos que las representantes que estén ahí sean feministas o tengan conciencia de género, porque hay otras mujeres que son madres y que, bueno, tienen estas dobles jornadas, estas dificultades económicas, dificultades familiares para poder terminar la escuela, para poder acudir todos los días. Tenemos compañeras que son indígenas, que hacen un esfuerzo, sus familias, impresionante por venir desde la Huasteca Potosina, desde la zona media, para poder estudiar y tener una mejor vida. Y creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos como mujeres que estamos en estos cargos de tomas de decisiones, para dejar un poco de lado los privilegios que algunas de las alumnas tenemos y enfocarnos en de verdad apoyar a las mujeres que también han sido acosadas, que han sido hostigadas, porque nosotras sabemos lo que se siente. Yo he tenido compañeros que han sido también aliados y han impulsado el tema, pero yo creo que de la misma manera de este ejemplo que les ponía de tomar el camión a las 5 de la mañana, difícilmente desde el cuerpo de un hombre se pueda empatizar y sentir realmente lo que es el acoso, lo que es el hostigamiento y lo que es el abuso. Y yo creo que estando mujeres en esos cargos, podemos decirle a cualquier otra mujer que esté ahí que le creemos a la primera y que la vamos a acompañar, porque no hay más doloroso que pasar por esos procesos sola. Entonces yo creo que debe de haber mucha empatía para que cuando se acerquen no les digan que después, no les digan que se vayan a otro lado, sino que estas mismas mujeres las acompañen ante esta defensoría o ante las instancias universitarias correspondientes o legales correspondientes, para que este tipo de conductas y violencias se terminen por erradicar en la universidad. Y pues bueno, yo estoy muy contenta con los logros que hemos tenido. Lulu, no se oye. Ya se habilitó. Sí, les decía, también es algo que sucede no solamente en la universidad, sino en los partidos políticos. Yo cuando salí de la Facultad de Derecho, me fui a un partido político a trabajar. A mí me interesaba mucho y me sigue interesando el participar de la vida pública del Estado. Y pues bueno, como les mencionaba, en un principio, cuando tú haces mucho trabajo, pegas calcomanía, repartes folletos, haces proselitismo, pues todo el mundo te aprecia, te quiere y eres bienvenida en todos los espacios. En el momento en el que empiezas a tener cargos de tomas de decisiones y empiezas a usar la voz y empiezas a tener una postura política y a decidir cuestiones con ética, parece que ya las mujeres no somos tan cómodas. He visto en muchas compañeras una masculinización. Yo les pongo muchas veces el ejemplo de Beatriz Paredes, que es una mujer con un gesto muy, muy duro, que manotea en la mesa, que habla con malas palabras, y realmente ella ha logrado todo. Ha sido diputada, senadora, embajadora, presidenta municipal, bueno, todo lo que puede ser una mujer en política, ella lo ha sido en su partido. Sin embargo, creo que ella tuvo que masculinizarse como una manera de sobrevivir a un espacio tan árido que era el espacio político entre puros hombres para poder salir adelante. Y pues bueno, como decía Michelle Bachelet, ¿no? Cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia, pero cuando muchas mujeres participamos en la política cambia, y es lo que nosotras estamos proponiendo, hacer cambios políticos, estar en espacios donde nos sintamos cómodas, ejercer prácticas más éticas, poder habitar el espacio con nuestras ideas y nuestros pensares de manera más libre y más segura. Cuando yo empecé a tener cargos de tomas de decisiones, pues tenía algunos compañeros que empezaron a cortejarme. Uno de ellos fue mi novio,
y bueno, con él lo que pasó era que él tenía un cargo, yo tenía otro, me iban a subir de cargo, él lo sabía, yo no me di cuenta, que fue cuando él empezó a cortejarme. Sin embargo, cuando ya obtuve el cargo, él quería que yo tomara decisiones que le favorecían a él y no decisiones con las que yo estaba de acuerdo, por lo que pues decidí terminar mi relación y decidí ya no volver a tener ninguna pareja que estuviera dentro de mi mismo partido político o que ejerciera prácticas políticas de manera cercana a mí, de manera que no pudiera haber un conflicto de intereses para proteger pues primero mis emociones y mis sentimientos, y es esta cuestión de mis prácticas políticas, porque pues son prácticas poco éticas, ¿no? E incluso utilizar esta parte del amor romántico en la política es algo muy dado. Y también esta parte del chisme, que es una herramienta patriarcal de control sobre nuestros cuerpos, ¿no? De repente he escuchado muchas pláticas en donde se señala hombres y mujeres a otras mujeres porque si se acuesta con el jefe, porque si subió de puesto por eso, porque le dieron la candidatura, porque salía con tal, o porque si tiene una preferencia sexual o tiene otra, y parece que esa parte no se ha entendido de que es una parte de lo privado, pero que es un derecho, que las mujeres podamos ejercer nuestra sexualidad de manera libre y que no por eso se tienen que cuartear nuestros derechos político-electorales de ninguna manera, ya que el día de hoy sabemos que eso constituye violencia política de género. Sin embargo, bueno, cuando yo participé de manera cercana en mi partido, después de tener algunos cargos de representación juvenil, se me dio la confianza para ser secretaria de gestión social de mi partido, y pues ahí ya estando con todos los demás secretarios del comité directivo estatal, pues era nada más la secretaria general, que era de la región media o huasteca, y siempre la mandaban como para sus municipios operar, porque le dijeron que iba a ser diputada. Entonces normalmente no compartía el espacio de esta mesa de toma de decisiones con nosotras, más bien llegaba y firmaba ya decisiones tomadas, y pues yo era la única mujer que estaba ahí, y pues por supuesto que sufrí acoso, por supuesto que sufrí hostigamiento, no me citaban a algunas reuniones, tenía secretarias que no me pasaban los oficios, que me ocultaban información, que no me decían si había ido alguna persona, si me habían llamado. Me mandaban a la Huasteca, por ejemplo, una vez mataron a un presidente municipal en el Naranjo y había informes municipales y me mandaron de madrugada, sola y sin presupuesto, en representación del partido hasta la Huasteca, cuando los hombres se iban juntos en camionetas con recursos a municipios cercanos. Entonces, pues básicamente todo eso constituía violencia política de género. En ese entonces no existía un protocolo, pero también había otra cuestión, que era que yo le ponía la mayor parte de mi tiempo pues a mi trabajo político. Sin embargo, había una desigualdad salarial que solamente me dañaba a mí. Yo ganaba la mitad que todos los demás secretarios del comité estatal, y pues bueno, yo no me había dado cuenta. Un día que fui a cobrar mi nómina me di cuenta, y cuando fui con el presidente del partido a preguntarle por qué yo ganaba menos, él me dijo que yo que era mujer, que era joven, que no tenía hijos, que no tenía familia, y que para qué quería más dinero si era mucho para mí. Y entonces vi ahí cómo están estos discursos encontrados, ¿no? Estos dobles discursos por parte del patriarcado, cuando por un lado yo sé de mujeres que por el hecho de tener hijos, el hecho de tener que cuidar una familia, no les dan las candidaturas porque les dicen que pues ellas tienen otras obligaciones, que sus maridos se van a enojar, que mejor cuiden de sus hijos, ¿no? Que no le van a meter el tiempo necesario a la campaña y a los trabajos partidistas. Y en mi caso, que había decidido no tener un marido y no tener hijos para dedicarle mi tiempo a estas prácticas políticas, también se me pagaba la mitad porque yo no necesitaba más para no tener una familia, ¿no? Entonces, teniéndola o no teniéndola, el hecho es que no se reparten de manera igualitaria los recursos para los hombres y las mujeres. Yo comenzaba a ver cómo los recursos que deberían de ser entregados
para capacitación, para el empoderamiento político de las mujeres, se gastaban en pagar el sueldo de las secretarias o se gastaban en mandiles o en cubetas con productos de despensa o en labiales y maquillajes o flores para regalar el 8 de marzo, el 10 de mayo, y no en realmente darles la capacitación sobre sus derechos políticos y para empoderarlas, ¿no? Hay un caso que ahora el 8 de marzo intenté con mi poca capacidad artística hacer el letrero para una calle que, bueno, hay una mujer, Cecilia Camargo Izaguirre, que en Lagunillas intentó, bueno, ella era la presidenta del comité municipal del partido y cuando se dio el proceso interno ella tenía que tomar decisiones sobre quiénes serían o quién sería el posible candidato a presidente municipal, y pues fue asesinada en un camino allá en Lagunillas, y pues su asesinato fue tomado como homicidio y no como feminicidio, y como también fue antes de que existiera el protocolo de violencia política de género, pues jamás se consideró que fuera un asesinato o un feminicidio por motivos de género. Las cosas así se quedaron, y menciono esto en memoria a ella y a otras mujeres que a lo mejor desconocemos sus historias y desconocemos qué pasó con ellas y con sus vidas, pero que han atravesado por el espacio público con mucha violencia, y que si están en el espacio público es porque están en busca de esta libertad. Pues cuando yo estaba ahí en la Secretaría de Gestión Social decidí renunciar, porque ya era demasiadas las prácticas de violencia política. Me fui a Estados Unidos un año porque me sentía cansada, me sentía triste, me sentía incluso perseguida. Y cuando regresé a San Luis Potosí, decidí que no podía vivir con miedo y que no podía permitir que mi hermana, que es 15 años menor que yo, viviera con miedo, y que las mujeres que quieren atravesar por el espacio público y buscar esta libertad y este ejercicio de sus derechos político-electorales atravesaran así solas. Entonces me reuní con algunas amigas y constituimos Samaloa C, que es la asociación civil que hasta el día de hoy presido, en donde nos encargamos de investigación, de capacitación, de divulgación, de acompañar a víctimas de violencia política de género. Nos dedicamos a los derechos político-electorales de las mujeres en lo particular. Y pues bueno, hemos visto cómo desde las notas en los periódicos, desde las entrevistas que le hacen a mujeres, hay una lupa más grande para las mujeres que estamos en el espacio público. Se nos pide estar bonitas, estar bien peinadas, ser blancas, ser delgadas, que nuestro espectacular no tenga Photoshop, que tengamos una vida intachable, que seamos honorables, que seamos heterosexuales, que tengamos licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Hay como una imagen de perfección para poder atravesar por el espacio público con la que las mujeres no estamos de acuerdo. Muchas de nosotras, desde como nosotras queremos ejercer este libre desarrollo de la personalidad, de vestirnos, de si no nos queremos peinar, no peinarnos en un acto de rebeldía, porque lo que pensamos y lo que sabemos lo tenemos acá y lo tenemos acá, no lo tenemos en un tacón muy alto o en un traje muy bonito. Y vemos como a los hombres no se les exige tener ese grado académico, ni tener una vida intachable, ni tener solo una pareja toda la vida, ni ser bonitos, ni verse guapos espectaculares, ¿no? Entonces creo que hay todo un sistema, ¿no?, que hace que el paso de las mujeres por los espacios públicos sea violento, pero que también ya hemos creado una red muy grande de mujeres en la universidad, en las colectivas, en la sociedad civil, en los partidos políticos, en el funcionariado público, para poder entre nosotras acompañarnos, apoyarnos. Si hay alguna víctima de violencia política, nos tocan a una y respondemos todas, y pues entre nosotras aconsejarnos, entre nosotras compartir cómo hemos transitado por ahí, para no volver a cometer esos mismos errores, para poder protegernos entre nosotras y para que podamos ejercer nuestros derechos político-electorales libres de violencia.
Pues bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. A mí me da mucho gusto compartir con todas y con todos ustedes un poco de mi experiencia por el espacio público y pues invitar a las mujeres a que sigan participando. Muchas veces me han preguntado, oye Marilu, ¿y qué es lo que hay que hacer para erradicar la violencia política de género? Oye Marilu, ¿y qué hay que hacer para que haya más mujeres en el espacio público? Pues no queda más que cada una de nosotras participe, que ejerza su ciudadanía y sus derechos políticos. No hay otra manera de cambiar las cosas más que entrarle. Entonces, pues invitarlas a todas a que participen de manera muy activa y a reconocer a otras mujeres que son muy valiosas para entre todas, pues, sacar estos temas adelante. Ay, Lulú, pues muchísimas gracias, pero no sé, me gustaría saber si hay preguntas en el Facebook Live, nada más que, no sé, Betty, a tus órdenes. Si tienen las preguntas para Lulú, algún comentario que pueda, por favor. Ok, mire, lo que tenemos en Facebook son varios comentarios para ustedes. Hola maestra, buen día, buenas tardes, excelente información, extraordinaria charla, gracias por lo que compartes, qué orgullo nos representas, Lourdes. Maestra Tere, qué gusto verla en este espacio, le mando saludos de Viridiana Posadas. Gran aportación. Y, a ver, déjenme ver. Hay un comentario de Frida Gómez que dice, yo creo que es importante que nosotras como mujeres y alumnas nos involucremos en las elecciones de las facultades y política en general, ya que para lograr los cambios que queremos hacer y lograr que nos escuchen tenemos que saber sobre estos temas, tener objetivos en común y trabajar juntas como equipo. Tenemos otro comentario de José Luis Rosas Blanco. Lo que también es importante mencionar es que si es mediante las manifestaciones donde se puede hacer ejercer los derechos de ustedes como mujeres, pero a la vez no es justo que se haga con violencia. Creo que existen maneras de hablar. Lo de hacerlo saber se entiende la desesperación e incluso si los derechos no se respetan, es por la falta de valor que hay en todos los potosinos de hacerlos cumplir. No nos damos el tiempo de hacerlo. Y pues serían todos los comentarios que les quieren hacer llegar, saber a ustedes. Ok, bueno, a mí sobre el último comentario me gustaría pues externar mi opinión al respecto, y es que creo que es muy diferente rayar una pared porque vas pasando por ahí y pones una línea o un garabato sin sentido, ¿no? Creo que eso se podría considerar vandalismo porque es con el objeto de dañar el patrimonio. Sin embargo, creo que en esta cuestión de la protesta feminista, hay una protesta legítima, porque creo que las mujeres ya han pasado por muchas instancias para poder pedir que no haya impunidad, que haya justicia, y ante la poca respuesta del Estado y de las instituciones, pues hay un enojo ya grande y parece que se está criminalizando, ¿no? Esta protesta que pues yo veo muy legítima de las mujeres. Hoy una compañera feminista que se llama Joy Valverde publicó precisamente en sus redes sociales sobre este tema y hablaba sobre de que la violencia habla de poder. Cuando se habla de poder se habla de adoctrinamiento y disciplina. Si la violencia es una disciplina del adoctrinamiento, es un castigo para disciplinar que se obedezca al poder que ejerce esa violencia. En materia de género, pues se habla de esta violencia de género y pues como ya lo dije, la violencia es la herramienta del adoctrinamiento. La protesta es una respuesta y una forma de expresión social, la mayoría de las veces colectiva. La protesta no busca adoctrinar a nadie ni disciplinar a nadie. La protesta es una búsqueda de visibilidad y de exigencia. Entonces creo que es la manera en que las feministas pues han visibilizado, han hecho que la gente voltee los ojos. Lo que pasó en Ciudad de México, por ejemplo, de que iba a ser 8 de marzo y pusieron muros por todos lados.
O sea, eso habla de estos techos de cristal, estos techos de cemento, estas barreras de las mujeres para poder habitar el espacio público. O sea, era una muralla de metal para que las mujeres no pudieran acercarse a Palacio Nacional, que es la figura simbólica de mayor poder del Estado en esta nación. Y a las mujeres nos estaban restringiendo el paso porque lo que teníamos que decir era que estábamos hartas de que nos estuvieran matando. Y ante esto hubo una respuesta muy amorosa, incluso poética, por parte de las mujeres, al poner los nombres de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y llenar de flores el lugar. Eso parecía algo muy hermoso y a la vez era un cementerio, ¿no? De todas las mujeres que el día de hoy no están con nosotras. Entonces, creo que tiene causa, creo que no es solamente por dañar el patrimonio, sino porque no nos sigan matando. ¿Algún otro comentario, Betty, que haya por ahí? Ok. Ahorita, Andrea Flores, en verdad te admiro. Sé que ya eres grande, pero vas a ser aún más. Gracias por representarnos a todas. Fernanda Mancilla, me llena de orgullo que cada día nos vayan tomando en cuenta a las mujeres en los ámbitos políticos. Y Frida Gómez comenta, así es, ya se han hecho manifestaciones pacíficas, pero el Estado no hace nada al respecto, solo son ignoradas. Y Melissa Seni, es una gran inspiración conocer a mujeres como usted, que a pesar de todo sale adelante sin importar nada. Serían todas como que las preguntas o comentarios que les quieren hacer llegar a ustedes. Ok, muchísimas si no hay gracias. más, Gracias, sería Betty. todo para terminar la transmisión. Claro. Yo quisiera nada más hacerle un agradecimiento y un reconocimiento a Lourdes Moreno por haber participado el día de hoy con nosotros. Yo creo que yo me siento muy orgullosa y además muy conmovida de escuchar toda tu historia y todo tu tránsito por este camino que hoy, gracias a eso, las chicas que hoy están pasando por la universidad, por un lado, pero por otro lado, esa parte de volvernos más visibles, es gracias a esa fuerza y a ese poder que ustedes desde su valentía lo han ido haciendo. Muchísimas gracias y creo que con esto es como lo que tú decías ahorita, voltear a ver. Y curiosamente, nada más un breve comentario en la mañana, en una materia en la Facultad de Psicología, me encantó que una de las chicas me hace una pregunta, que cuál era mi opinión en torno a este tema, pero la pregunta se inspiró de tal forma que toda la clase, al final de cuentas, se tornó en eso, ¿no? Pero yo creo que es una parte de meditar y reflexionar sobre lo que esto ya está generando, porque fueron cuestionamientos desde lo profundo. Decía una de ellas, me doy cuenta de que me siento como en una confusión entre saber lo que todo el tiempo supe en relación a ser mujer y lo que ahora veo que también es ser mujer, pero que también hay mucho camino por recorrer en este espacio. Muchísimo, pero creo que el paso de gente como tú, Lourdes, lo han ido logrando y esto es un motivo de orgullo para nosotras como universitarias y que esto trasciende más allá de lo que estamos haciendo. Te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Adelante, Betty. Gracias. Solo agradecerles por su tiempo a todos y todas los que nos acompañaron en esta transmisión y a ustedes, Lourdes Moreno, Teresa Aguilar, por compartirnos sus palabras y su conocimiento. Y sería todo de nuestra parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias. Gracias a ti, Betty. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.